A Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social. Bianca, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Un gusto estar de nuevo en la columna Violeta. Muchas gracias, como siempre. Mira, un tema muy difícil, muy complicado, sobre todo si recordamos que al inicio de este espacio hablábamos sobre todo este caso de pues estas niñas que desafortunadamente fueron asesinadas en la Costa de Hermosillo, pero vamos a hablar de manera general sobre la violencia infantil y sobre lo que ocurre, Bianca, con los mecanismos de protección de las niñas, de los niños en contextos vulnerables. Cuéntanos. Así es, pues tristemente Sí, dice que han pues sacudido no a todo el país, no nada más en nuestro estado. Y bueno, tristemente tenemos que hablar de este tema el día de hoy. Yo creo que estos hechos no pueden volver a repetirse, es algo que como sociedad nos simbra, ¿no? Y nos tiene que hacer reflexionar sobre qué está pasando con las infancias. Nada más quiero dar aquí algunas cifras muy rápidamente que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hay 5 delitos contra niñas, niños y adolescentes que se han incrementado en nuestro país desde 2024 y 2025. Estos son corrupción de menores, que tuvo un incremento de 24.9%, extorsión, feminicidio, homicidio, que incrementó 12.6% y lesiones en 1.2%. Son números, ciertamente, pero hay que pensar un poco también como lo que hay detrás de esas cantidades, ¿no? De esas cifras. Al final de cuentas, el homicidio, el feminicidio son los picos de violencia que viene quizás a veces de mucho tiempo, ¿no? Lo que pasó con las niñas, pues muy triste. Quizás ya había ahí indicios de violencia y entonces ¿dónde están los mecanismos de protección? ¿No? Es importante, yo creo, hablar del reconocimiento de la violencia extrema contra las infancias, que al final de cuentas es una manifestación de la vulneración de los derechos y del abandono institucional. Es importante pensar este hecho no como un hecho aislado, sino como el reflejo de un entorno pues donde la vida infantil al final de cuentas no está protegida ni está priorizada, ¿no? Y así como hemos hablado en otras ocasiones, hay condiciones, entornos de riesgo y condiciones estructurales que suman a esta desprotección infantil. No pensemos en la pobreza, la marginación, la desigualdad, el machismo, el racismo, la falta de acceso a servicios básicos y bueno, la presencia a veces también del crimen organizado, ¿no? Que son factores que ponen a niñas, niños y adolescentes pues en un riesgo constante, ¿no? Y al final de cuentas, reconocer y reflexionar que estos factores no actúan por separado, sino que se entrelazan para formar contextos de vulnerabilidad y, bueno, de estar desprotegidos a niñas, niños y adolescentes, sobre todo menores de edad, ¿no? También pensar y reflexionar sobre las fallas institucionales en los sistemas de protección y, bueno, tampoco no se trata como de señalar, pero sí como de replantear qué están haciendo las instituciones encargadas para proteger a las infancias y por instituciones pensemos las escuelas que son al final de cuentas esas instituciones que están en el contexto, en el entorno inmediato de las infancias, los sistemas de salud, los sistemas de justicia, de trabajo social y bueno, al final de cuentas otras instituciones locales que también deberían de estar trabajando por la protección de niños, niños y adolescentes y que muchas veces pues no detectan o no atienden oportunamente las señales de riesgo. Hay una fragmentación institucional y bueno, al final de cuentas falta de seguimiento que suman a esta vulnerabilidad a las infancias, ¿no? Creo yo y he escuchado sobre todo para el caso de las niñas que se dice que vivían en una colonia conflictiva se reconoce, ¿no? Pero también que tanto estamos normalizando la violencia. Sí, una colonia conflictiva, pero ¿y qué podemos pensar sobre eso? Solamente dar por hecho y de alguna manera como justificar que estos hechos ocurrieron. Bueno,
Por otro lado, también creo que son como muchos puntos muy, muy complejos que voy a tratar así como de nombrar lo más Sí, rápido claro. que pueda. Ujú. Pues la violencia de género que desde la niñez revela que afecta a las niñas desde edades bien tempranas, ¿no? Y que enfrentan riesgos específicos como por ejemplo abuso sexual, feminicidio infantil, trata, explotación, y que también muchas veces son normalizados o invisibilizados socialmente. Y por otro lado también hay una invisibilización mediática y a veces estigmatización de las víctimas, ¿no? Eh, por ahí yo escuché un poco así muy por encimita, pero comentarios como de que hacía la señora con esa pareja, ¿no? Esos, por ejemplo, esos comentarios son ejemplos de revictimización hacia, pues hacia personas que por sí ya, pues ya están vulneradas, ¿no? Y Ujú. bueno, pensemos también en la ausencia o debilidad de políticas públicas eficaces que sean dirigidas a las infancias y que reconozcan este contexto de vulnerabilidad, que muchas veces pueden ser insuficientes, fragmentadas, a veces ni siquiera hay apoyos o financiamientos o están mal implementadas. Y bueno, en fin, es una serie de este pues de puntos en los que podríamos profundizar, y cada uno por sí mismo lleva una complejidad grande, ¿no? Yo creo que al final de cuentas que este hecho no debería de pasar por alto, no deberíamos de acostumbrarnos a este tipo de noticias como sociedad y tampoco normalizarlas, ¿no? También quisiera así como mencionar muy Ujú. rápidamente que grupos de colectivas feministas aquí en Hermosillo están convocando una manifestación para el día domingo 13 de julio Ujú. en las escalinatas de la Unison a las 5:30 de la tarde. Es como un poco como la información Este reciente, ¿no? domingo. Así es. Sí, este domingo en exigencia por este caso particularmente, Bianca, en general, cuéntanos. Sí, al final de cuentas, como mencionaba, ¿no? Sí. Esta, es esta reconocimiento de que falta proteger a las infancias, de que no es un hecho aislado. Antes de que supiéramos la noticia de las niñas, un día antes nos enteramos pues de que apareció una mujer, ¿no? Y a lo mejor antes de hacer esta relación con que era la mamá de estas niñas, pues escuchamos la noticia, digamos, de alguna forma, eh, otra mujer apareció, ¿no? Tristemente, pero pareciera como que no nos sorprendemos y entonces sale lo que ocurrió con las niñas, sale esta noticia, nos enteramos y entonces pues todo el mundo nos entristecimos, bueno, todos esos sentimientos, ¿no? Que han conllevado a enterarnos de este hecho, y al final de cuentas es un llamado pues de replantear qué están haciendo las instituciones, qué estamos haciendo también como sociedad, y justamente de no normalizar, no acostumbrarnos a escuchar este tipo de hechos, ¿no? Pensemos como en hablamos a veces de la fragmentación del tejido social y pareciera que hasta ahí se quedan las reflexiones, ¿no? Pero también ahí hablando como con conocidos decíamos, ¿no? Y cómo se va a reparar el daño en el entorno comunitario, ¿no? En el entorno donde vivían estas infancias, en la escuela donde acudían con las y los vecinos. Es un trabajo que no nada más es de las instituciones, sí hay una responsabilidad institucional, pero que al final de cuentas también nos debería pues de preocupar y atender a todas las personas como sociedad, ¿no? Así Hay es. consecuencias psicosociales importantes a largo plazo y bueno, Ujú. creo que hay como mucho que podríamos decir, pero al final de cuentas es ese reconocimiento, ¿no? Que la violencia infantil en un estado que se demuestra fallido, que no ha reflejado
pues la protección que deberían niñas, niños Así y es. adolescentes, ¿no? Así es, Bianca, te agradecemos esta intervención con este tema que nos deja seguramente con mucha reflexión y muchos datos también que nos proporcionas y que nos brindas. Te agradecemos y pues ahí está también la invitación para esta manifestación que van a encabezar entonces el próximo domingo. Muchas gracias, Bianca, un saludo. Al contrario, muchas gracias a ti.